Las ludopatías son, creo que como pocas veces, una epidemia impuesta. Vos hacés que un bingo tenga luz natural. La persona que está apostando simplemente vea por los cambios de luz que está pasando el tiempo. Ningún bingo, ningún casino tiene luz natural. Segundo, hacer que ninguna máquina haga ruido o que hagan ruido todas, no solo la que están pagando. Porque ese estímulo está escuchando a alguien que está cobrando, que está ganando, y plin, 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 y vos mayor es tu desesperación. Tercero, que los juegos tengan pausa. ¿La pausa qué significa? Que, por ejemplo, te querés comer, te vas a comer a otro lado, que no te traigan la comida en la máquina tragamonedas. Que respires y vas a otro lado. Todo eso puede pautar y pausar un ritmo de juego. No, invita a la reflexión cognitiva en esa pausa. El largo camino a la... Y esta es la palabra que yo creo que atraviesa toda esta conversación que estamos teniendo. Enajenación. Bueno, bienvenidos una vez más al podcast de la Universidad que no conocías. Espero que todos estén muy bien y con muchas ganas de escuchar el episodio de hoy. Tenemos un invitado especial. Es el licenciado Claudio Mate, conocido Rothenberg, ¿lo dije bien el apellido? Rothenberg. Así que bueno, nos va a estar acompañando hoy. Nos conocimos hace 2 años en una ponencia que dio él para el Frente Joven. Así que nada, yo estaba muy, muy interesado en todo lo que tenía para decir y creí que era una muy buena oportunidad traerlo al podcast para que lo conocieran. Así que bueno, Claudio, y te voy a decir Mate después de esto. Muchas gracias por haber venido. La verdad que, como estaba diciendo recién, es muy interesante todo lo que tenés para contar y para también comunicarte conmigo. Pero bueno, estaría bueno por ahí que le cuentes un poco a la gente a qué te dedicás exclusivamente y quién sos o cómo fue tu trayectoria para llegar a un poco a hablar de todos los temas que vamos a hablar hoy. Bueno, gracias por la invitación, Rama, y bueno, espero que algo que diga sea de interés al público y en el mejor de los casos de utilidad también. Bueno, yo me dedico hace muchos años, desde los años 90, a pensar primero el fenómeno del consumo de drogas y a partir de ese interés y de las cosas que dentro de sus limitaciones ha pensado el diseño de programas y políticas públicas sobre el tema de drogas y creo que hasta haber más o menos abrazado una idea o un paradigma un poco disruptivo con lo común, tanto del lado más punitivista como del lado más laissez-faire o adaptacionista, como yo lo llamo, al problema de la droga. Tratar de encontrar una posición, no digo intermedia, distinta, porque intermedia parece que no quiere irse a los extremos, pero también hay cosas que no valen una sola línea, sino que puede ser simplemente distinta. Así que por ahí he ido, por ahí arranqué y después de todo el cimbronazo de todo tipo que fue el 2001, se abrió una pequeña ventana en la Matrix en ese momento y tuve oportunidad de ejecutar políticas públicas en el tema y primero fui responsable de la política de drogas de la provincia de Buenos Aires. Hicimos un montón de cosas que bajó el consumo muchísimo en el tema alcohol y en marihuana y cocaína también. Y en función de eso, bueno, la verdad que después no volví a trabajar en política, pero sí con la experiencia de eso, bueno, hoy asesoro, doy charlas, diseño programas, especialmente para sindicatos, para algunos gobiernos, pero fuera de la política. Bueno, estoy salteando una cosa, nos fue muy bien en ese periodo y después fui ministro de salud en la provincia de Buenos Aires, pero ya ministro de salud, no específicamente el tema de drogas. Así que, y después volví a... ¿Y cuánto tiempo fuiste ministro de salud? Hasta que terminó el gobierno de Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires. Estuve desde que comenzó en 2002, 4 años como subsecretario, 2 años como ministro. Después volví contra mi voluntad, que es una anécdota que contaré, pero también me hice cargo de la creación de una agencia provincial en la provincia de Chubut. En 2 provincias argentinas en ese diseño. Y hoy, bueno, vivo de mi trabajo de diseñar los programas, formar gente, capacitar. Y como de grado soy psicólogo, también tengo un consultorio en el que desde hace no mucho tiempo empecé de vuelta con el trabajo clínico.
Y bueno, tratando de hacer todo lo que se puede y por suerte las cosas que me gustan. Qué bueno, qué interesante todo lo que contás. Y claro, uno tiene asociado, viste, personas que no nos escuchan, pues yo te decía, el 50% de los que nos están escuchando saben mucho de psicología porque el 90% del podcast se trata de eso, pero hay otro 50% de gente que no. Entonces, la primera referencia que tienen de cómo trabaja un psicólogo es lo que nosotros llamamos el consultorio o la clínica, ¿no? Y después contás que puedes hacer realmente un montón de cosas y hacer estos programas que hiciste. Y se me ocurren varias preguntas, pero la primera que quiero hacerte más puntual es en esto que decías que en el 2001 te metiste a hacer estas políticas públicas para reducir el consumo. ¿Qué cosas vos creés que han sido las puntuales que han bajado el consumo, que has visto esos resultados? Mirá, yo creo que lo más importante, lo de más impacto fue pensar el problema desde quien todavía no empezó. Okay. Por muchas razones. Algunas clínicas es muy difícil la recuperación, un esfuerzo enorme y atraviesan muchos dolores. Entonces, que lo mejor es intervenir antes de que empiecen. Entonces, desde esa concepción, es decir, avanzar desde la salud hacia la enfermedad y no al revés, como entiendo que viene pasando. Vos hablas de política de drogas y pensás, bueno, ¿qué hago con el adicto? ¿Qué hago con mi hijo que consume? Y eso tracciona mucho. Pero creo yo que la política tiene que dar vuelta a eso y empezar a pensar qué hago con mi hijo que no consume, es decir, cómo genero las condiciones más saludables y más propicias para que no inicie. Entonces, en la política que nosotros pensamos, si bien abrimos como nunca centros de atención, porque se abrieron en esos años 200 centros de atención públicos con internación y demás, que fue un capítulo de lo que hicimos, creo que una materia obligatoria en los colegios informando. A ver, te lo cuento muy sencillo para que se entienda el concepto. Nosotros en el país tenemos una droga tiránica, jorobadísima, recontradictiva y recontratóxica, que es la única que nuestros hijos, los de mi generación, consumen menos que nuestros padres. Y es el tabaco. Entonces, si vos pensás qué hizo Argentina con el tabaco, para entender una política exitosa, vos te das cuenta que no metió preso a nadie, no persiguió, no estigmatizó, no hizo toda la cosa que pareciera que cuando vos vas por ahí creen que vas a hacer. Y fue terriblemente exitosa, porque para contarle a los más jóvenes todavía, en los 60 la población adulta el 70% fumaba. Si estábamos acá en el estudio de radio, estaríamos fumando acá con un cigarrillo fumando, todo humo por todos lados. Hoy es natural que eso no suceda. Entonces, 70%, y hemos bajado a menos del 30%. Claro. ¿Te estoy diciendo consumo cero? No te estoy diciendo que no se consume tabaco, pero es un masazo tremendo a un mercado, y esto es lo primero que también está como concepción. La droga es una mercancía, no es una sustancia, es una mercancía que tiene la lógica de que la filosofía económica le asigna a las mercancías. Es decir, no es un objeto inanimado, que no te metas, que no hables. Tienes que entenderlo como un objeto viviente por el mercado. Y que va a estar ahí al alcance, digamos, o sea, no es algo... Cuando vos le metes un precio, cuando hay alguien que recoge esa renta y todo, y ya no es una cosa común como cualquier otra cosa, es una mercancía. Entonces, primera cosa, el tabaco tiene mucho de señales para ver cómo, por lo menos cuando yo transmito cómo lo pienso, se entiende más. Entonces, fue muy difícil doblarle la mano a esa industria, fue muy difícil, pero lo que sucedió, me parece fundamentalmente, es nuestros hijos, o sea, ustedes, la generación de ustedes, nunca dieron un aviso de tabaco. Jamás vieron una... La típica publicidad del tipo fachero en el auto con el tabaco. Que le picó la cabeza a generaciones y generaciones y generaciones. ¿Qué más hizo? Ocultó los daños. Es decir, mis padres, mis abuelos nunca tuvieron la información suficiente para asociar ese cáncer del que agonizaban en una terapia intensiva con el hábito de fumar, porque la industria ocultó durante años los daños. Todo era lindo, todo era glamour, todo era éxito, toda era sensualidad. Todo eso rodeaba el hecho de fumar. Incluso el chico pasaba a ser adulto a partir de que empezaba a fumar. Claro. Tengo un hermano que fuma, decía el tipo que quería meter miedo porque ya era grande el hermano. Cosa de viejo. Pero bueno, esto está viviendo hoy tu generación o esta generación con la marihuana, por ejemplo. Todo es glamour, todo es Magic Kingdom, hace bien, cura, sana. El aceite de CBD. Mi abuela toma un aceite que incluso ahora los perros también le dan. Está compitiendo para las Olimpiadas, le doy al perro. Bueno. ¿Esto quiere decir que no hay un uso medicinal? No. Esto quiere decir que entendamos que hay una molécula de la planta, que es cannabidiol, que tiene muy buenos resultados en el tratamiento de algunos diagnósticos.
sin demasiada corroboración, a punto que ninguna agencia todavía lo reconoce como un medicamento, lo cual no quiere decir que no sea bueno, pero por el momento no se reconoce, digamos. No hay ninguna agencia. Viste que creo que hoy todos conocen que es la ANMAT con el tema de las vacunas de hace 2 o 3 años con la pandemia. Bueno, las agencias van mirando, no te digo que todas sean limpias y puras, pero van mirando, la ANMAT es muy respetable, van mirando cada nueva molécula que ingresa al mercado y van viendo qué pasa con quién la consume, pero además qué pasa con una población grande que la está consumiendo, a ver qué cosas te empiezan a aparecer ahí. Bueno, con la marihuana ya se están viendo algunas cosas, porque es la droga que más se ha expandido en el consumo, con una fuerte industria que activa muchísimo las redes. Hay youtubers, influencers, personas que te hablan todo lo lindo que es, que vos no sabes por qué Todas las canciones hablan de... Las canciones, vos no sabés por qué son multimillonarios de la noche a la mañana estos chicos que te dicen qué plantita, qué semillita, qué cogollo, cómo haces esto, el aceite, todo eso están informados. Pero cuando ya hoy te metes en la información científica, con imágenes de Neurospec, de qué te pasa después del porro, de qué te pasa cuando el porro después de muchos años, vos estás viendo, no quiere decir esto, vamos a perseguir a los fumadores de porro, eso es como fumador de tabaco o como el tomador de whisky. Claro. En esa dimensión. Pero no me la cuentes que es todo lindo. Claro. Esto, o sea, está pasando un poco lo que se repitió con el tabaco de ocultar. Exactamente. El cáncer de pulmón asociado al hábito de fumar se corrobora con evidencia suficiente en 1928. Te estoy hablando de 40, 60 años con un dato oculto por una industria muy poderosa para el común de la gente. ¿Sí? Y creció el tabaco con lo que creció. Bueno, vuelvo. Entonces una política buena con el tabaco fue pararle la picadora de cocos de la industria con prohibir la publicidad. Hoy con la marihuana sería mucho más difícil porque no entra en una publicidad en televisión, es más difícil regular eso, pero digo, fue una medida de mucho impacto. Bastaría simplemente con poner del otro lado, a través de una buena política, por eso digo que fue muy importante la materia obligatoria, simplemente, mira, esto te dice tu influencer favorito y esto te dice la ciencia, esto te dice, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Medicina de Neurología Pediátrica. Esto es lo que se ve con chicos que están desde los 3 años, aceite de cannabis. Vamos al ejemplo más conocido, que digamos, no, y hay muy bueno. Enfermedades que se despiertan generalmente en la adolescencia o en la adultez precoz, como la esquizofrenia, que están muy relacionados, estos síntomas psicóticos con el consumo de marihuana. Es algo que no sabe nadie. Se empiezan a asociar. Miren, pero yo te voy a decir una cosa, para no ir a la cosa muy terrorífica, porque podríamos dar algunos datos espantosos, pero vamos a una cosa simple. Neurospec, imagen del cerebro activado por THC, que mejor dicho deberíamos decir desactivado. Porque el efecto que tiene, vos fíjate que los resultados en epilepsia, ¿son buenos? Sí, son buenos, pero tenemos que entender qué es la epilepsia. La epilepsia es como una hiperactividad neurológica. A todos nos pasa. Que en determinado momento la cabeza hace como como un salto de actividad. Muy por arriba de lo que normalmente funciona. Cuando eso te pasa, nos pasa a cualquiera de nosotros, nuestro cuerpo produce endocannabinoides, que son los encargados, entre muchas otras funciones, de reducir o regular esa hiperactividad. Entonces ni nos damos cuenta normalmente que hemos tenido ese pico de alta tensión, para decirlo. Lo tenemos, pero no somos conscientes de que lo tenemos. No te enteraste, porque tu organismo, que es fantástico, funciona en un principio de homeostasis, es decir, busca el equilibrio, ve que está pasando eso y te manda los endocannabinoides a resolver el problema y te lo resuelven rápidamente. Bien, quien tiene epilepsia no es que no tiene esos picos, lo que no tiene son los bomberos que van a ir a apagar el incendio, o sea, no genera endocannabinoides. Entonces es simple la explicación. Cuando no tenés endocannabinoides suficientes o hay un déficit de la producción, ¿qué pasa? Vos necesitas descargar esa hiperactividad. ¿Y cómo la descarga quien tiene epilepsia? Y mayormente con convulsiones o con alguna reacción física que le permita la descarga de lo que le está pasando. Es horrible. Busquemos una solución, perfecto. La industria farmacológica clásicamente ha generado, obviamente, una respuesta a eso, que son carbamazepinas, que se le da a la que tiene este déficit
y se lo resuelve en 2 de cada 3 casos. Pero hay 1 de cada 3 que es refractario a la carbamazepina. Entonces, en esos pacientes se les empieza ahora a administrar el aceite. La molécula CBD, aislada en condiciones de laboratorio, no un cogollo obviamente. Hecho un guiso en el fondo de Doña Elvira que te lo dan en la ventanita de la casa. No, pero en condiciones de laboratorio que aíslan la molécula y le dan eso, y un médico va siguiendo a ver cómo reacciona porque está jugando con fuego. ¿Por qué está jugando con fuego? Porque está bajando actividad neurológica. Claro. Entonces vos le das a un chiquito de 3 años y le paró las convulsiones y decís, fantástico, además se ríe, tipo con eso, con lo que insiste mucho la propaganda de la marihuana, le recuperó la risa, y unas madres diciendo el mismo guión en toda Latinoamérica. Sí. No, pero además entiendo a los padres que celebran esto, como decías vos, con el aceite, porque yo personalmente he tenido uno de mis grandes mejores amigos de la vida que desarrolló una epilepsia cuando tenía 10 años, y yo he visto todo lo que trajo eso, la dificultad de estar internado, las convulsiones que yo estuve al lado. Entonces entiendo también la solución. El tema es lo que vos decís, la propaganda. Creo que queda claro, miro le estoy diciendo no le des, no, dale, le va a bajar, pero está muy atento o atenta a de dónde viene lo que le das y qué va pasando en la evolución de tu hijo, el chiquitito que le estás dando un aceite de cannabis que está haciendo eso, una desactivación neurológica que le va a mejorar la calidad de vida. Es más, a veces es una cosa medio brutal, pero también hay que decirlo, o sea, donde con más confianza los médicos administran esto es en el síndrome de Dravet, que es un síndrome de epilepsia más un retardo cognitivo, claro. Como que lo otro no se nota tanto. Sí. Eso es Dravet. Bueno, entonces, con el resto de los casos creo que hay que darle bajo todos los cuidados y precauciones posibles y con un seguimiento de algún médico especialista en el tema lo más estrecho posible. Dicho esto, hablo del porro ahora, no del uso medicinal. El porro tiene esto más THC, que produce potenciado estos mismos efectos. Cuando vos ves hoy neuroimágenes del efecto del porro, tanto en quien está fumando, se llama efecto agudo, o el efecto de carga, es decir, quien viene fumando desde hace muchos años, lo que vas a ver son imágenes lo podés ver hoy en técnicas de neuroimágenes, zonas que están desactivadas. Por lo tanto, el problema del porro, el problema de la expansión de la marihuana, no se va a ver en el hospital con daños a la salud orgánica. Más a largo plazo. Si lo comparas de vuelta con el cigarrillo, es como que se fue terminando dando a largo plazo en el sentido de que, la gente se está muriendo. Sí, pero yo te digo también en los lunes en la escuela, lo que estás viendo hoy, este problema se ve en la escuela, no en el hospital. Lo ves en déficit de atención, déficit de concentración, déficit de memoria, es un montón de aspectos que son muy importantes en las condiciones de educabilidad, que como uno mira desde una perspectiva, si querés, de la psicología, pero más del sanitarismo, es grave que vos tengas un sistema educativo atravesado por este déficit en la demanda, es decir, de quien viene a la escuela a recibir el servicio de educación, claro. Y viene 4 cambios para atrás en funciones cerebrales imprescindibles para entender, memorizar, prestar atención, etc. Esto, preguntarle a las maestras, sobre todo los de nuestros barrios más golpeados, qué es lo que están viendo. Esto está pasando hoy. Claro. Y hay otro aspecto, sobre todo el del THC, no tanto del CBD, que si vos ves también las imágenes de esto, es muy preocupante, y esto también se ve mucho en los consultorios, pero esto está combinado también con las pantallas que hablábamos. Es una zona del cerebro que tiene que ver con la motivación. Es decir, perder las ganas se habla de síndrome amotivacional canábico. Es decir, una zona, digamos, muy, vamos a decir, muy profunda del cerebro, que es como la pequeña usina de tener ganas, iniciativa. Si querés más filosóficamente también dicho, yo te diría que es el área de la rebeldía, de la reacción. Eso para mí es una droga fantástica, y cuando lees la historia más todavía.
Y pues tiene para que ver un planchar poco con gente. por eso, con el tema de yo pienso, ¿no? El tema de los hippies en Estados Unidos, en los años 70, por ahí, ¿En qué momento surge, no? que estaba como un poco la sociedad adormecida, por así decirlo. Y eso Sí. es un gran problema para algunos y por ahí un beneficio para otros también. Mira, yo te digo, a veces es apasionante para quien le guste, ¿no? Cuando estamos hablando también de las múltiples herramientas de control social que hay hoy, ¿viste? Yo creo que varias drogas. Hay drogas de exterminio, de regulación demográfica directamente, Sí. y hay drogas de dopaje. Si lo querés pensar, para mí es una ventana apasionante también pensarlo desde ahí. Yo creo que hay que meter la discusión en ese plano, más que en la cosa, che, la droga te mata, o esos mensajes. Hay que meter la cosa en la discusión de, bueno, cómo es la comunidad en la que yo pretendo, me gustaría. Lo digo no como yo, digo como cualquier joven, ¿no? Cómo es la comunidad, qué lugar va a tener la droga en esa comunidad, y si empuja hacia donde uno quiere o empuja para otro lado. Me parece que a la discusión hay que meterla ahí, no en lo chiquito de la persecución, cuál es el estatus jurídico, hay que legalizar, no legalizar. Primero partamos de ahí y después se te acomodan todas las decisiones por abajo de eso. ¿Qué es lo que ha hecho? Mira, digo, hay países que me parece que es un tema. Yo siempre digo, hay dos conceptos absolutamente desmovilizadores. Que es, esto pasa en todos lados y siempre pasó. Quien te dice eso, ahí tenés inteligencia emocional. Quien empieza cualquier comunicación con estos dos conceptos, vos pensás a nivel pecho, a nivel emocional, ¿qué te pasa? Es paralizante. Bueno, esto que te pasa le pasa a todo el mundo. O esto que te pasa siempre. Vos querés cambiar algo en tu facultad, donde estés, y te dicen, no, eso no cambies porque siempre se hizo, y te tiran para atrás. Sí. Entonces, bueno, entonces, primera cosa, en el mundo el problema de la droga es prácticamente irrelevante en 2/3 partes del mundo. No tienen problemas con la droga en términos epidémicos. África no tiene problemas con la droga, Asia casi no tiene problemas con la droga. Es un cuadrante que te enseñan que es el mundo. Claro, por ahí lo veo también por el lado de qué tipo de problemas están teniendo con la droga. Porque vos hablaste de varias cosas también y dijiste, no tenemos que poner en discusión ahora, por ejemplo, el tema del pibivancana y demás. Tenemos que pensar en esto de, hay drogas que son de dopaje y drogas que son de exterminio. Y si yo pienso, por ejemplo, en México, o en sus épocas Colombia, tenía un montón de problemas con la droga, pero no sé si tanto con el consumo. Por supuesto que se consumía, pero se consumía en Estados Unidos y toda la estructura del negocio estaba en Colombia, y eso tenía un montón de problemas, ¿no? La búsqueda de soldados, los carteles y demás. Entonces, creo que como que con el tema de la droga, si yo hablo, pienso en esas dos cosas, ¿no? Sí, mira, ahí pones un punto muy interesante, ya como muy de foco en Argentina, porque cuando yo creo que medio que me estoy yendo de una pregunta de qué cosas hicimos. A mí la impresión que me da es que básicamente la política tiene que mirar 3 cosas. La vulnerabilidad, es decir, qué está sucediendo culturalmente con relación a este tema, nivel de naturalización, de aceptación, de para dónde quiere ir la gente, todo eso hace una idea de la vulnerabilidad. Y el otro tema, son 3, te voy a decir el otro. Y el otro tema es la disponibilidad. Nosotros tenemos muy alta también la disponibilidad, y ahí pongo el ejemplo de Colombia y México. Colombia y México son países en los que el narco se desarrolló a partir de la idea de mercancías exportables. Nosotros tuvimos un narco mucho más canalla, porque nuestro narco creció, yo te diría, a la sombra de un concepto de que nuestro país era de tránsito y demás, y como que todo lo que pasaba en nuestros barrios, el dealer, que era casi el camello de los años 70, 80, era una extravagancia. Hoy estamos, yo te diría, en una situación del peor de los mundos, porque tenemos un narco que ya ha hecho todas las redes con la política, con las fuerzas de seguridad, con la justicia y demás, gracias a esa desatención que hubo de que nuestro narco no era el narco colombiano que se lo iba a llevar, o que miraba a Estados Unidos o miraba Europa. Nosotros, no sé. Claro, había un mercado interno, claro. Sí. Bueno, nada. Entonces, y lo último que quería decir, los países que yo te diría que tienen o tuvieron problemas con la droga, los que empezaron a bajar
son países que empezaron con la idea, fíjate, Suecia, Finlandia, Noruega, Islandia, países que ha bajado el consumo con políticas activas, empezaron una cosa muy difícil de sostener y que si un país lo sostiene, yo creo que ahí empieza a cambiar todo. Todos esos países dijeron, la droga es inaceptable en nuestra cultura, no es un problema ni de la salud ni del mercado, de la cultura. Esto con la idea de, bueno, ¿viste por qué yo creo que hay que discutir a dónde queremos ir? Claro. ¿Por qué lo definieron esto? Entonces esta cultura es identitaria, así somos los suecos, así somos los finlandeses, a ver, somos los argentinos, ¿qué lugar va a tener y qué queremos como destino? Para mí es una discusión primero que nada esa. Cuando yo hoy trabajo en un sindicato, junto a los delegados, secretarios generales, lo primero que digo es, ¿están dispuestos a esta definición? Entonces empezamos a hablar, si no, no vamos a hacer bicicleteada, claro, barrileteada, por la vida, claro, qué sé yo, todo payasada. Primero tiene que estar todo yendo al mismo puerto, claro. Toda la organización, tu facultad, tu universidad, una discusión colectiva, bueno, es inaceptable en la vida que queremos llevar como estudiante. Bueno, a partir de ahí, que digas sí o no, vas a ver cómo se te acomoda todo. Mira, me hiciste pensar en muchas cosas, en esto el tema de la cultura, ¿no? Porque tenés que tener a todo un país que, claro, apunta al mismo lado, y si vos pensás en Argentina, y justo hablaba con ella hoy también de Estados Unidos, con un par de hechos que pasaron las últimas semanas, con la muerte de Charlie Kirk, después con la refugiada ucraniana y demás, son países que están teniendo una grieta cultural muy grande, ¿viste? O sea, Estados Unidos particularmente, yo tengo varios amigos que viven allá, y no estoy hablando de las ciudades grandes, ¿viste? Estoy hablando de realmente metido adentro del país. Y a veces me cuentan y dicen, yo por ahí no tengo nada que ver con mi vecino que tengo al lado, ¿viste? O sea, opiniones totalmente distintas hacia dónde querés en la vida, los valores y demás. Y también pienso por ahí en un país como Polonia, ¿no? Con el tema de la migración ilegal y demás, que culturalmente dijeron, nosotros no queremos gente que no sea de Polonia, ¿viste? Entonces lo relaciono un poco con esto que vos traías, esto de la cultura y que todos apunten al mismo lugar. Es cierto. Es un muy buen punto, Rama, porque a mí me parece que hay una cosa de lo global, de la globalización, que es una cosa irrefrenable, es decir, hoy las comunicaciones, las formas de vida y demás han hecho esta mistura étnica, cultural y demás, que yo creo que enriquece, y por supuesto que me parece fantástico. Pero creo que hay una tensión hoy en el mundo muy fuerte entre la globalización y los movimientos identitarios en general. Y yo veo los movimientos identitarios como, por un lado, como una cuestión reactiva que puede tener derivaciones muy extremas y peligrosas, pero por otro lado como un esfuerzo de la cultura por cuestionar una falsa globalización, en el sentido que es una globalización sería que un cowboy tome mate. Claro. Ahora, que un gaucho tome Coca-Cola y que el gaucho sea en su propio país casi un payaso disfrazado, y vos te pones unos jeans y está disfrazado de cowboy, te pones una bombacha y sí, está disfrazado de cowboy. Entonces, cuando la supuesta globalización es unidireccional, ya no es una globalización. Globalización forzada. Ya es como que no, para. Acá hay una culturización, casi una colonización de las culturas periféricas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está sucediendo con movimientos reactivos es a eso. ¿Sí? Vos podés ser un inmigrante en Estados Unidos, pero cantás el himno y te pones la bandera. De las barras y las estrellas, ¿no? Entonces, vos decís, bueno, vamos vos viajás a Londres y no importa, hay un tipo con un turbante, hay otro que yo, pero son todos, todos Dios salve a la reina. Ese es el valor también que cumple, porque es muy interesante, por eso vamos con estudiantes de psicología, lo totémico, ¿no? ¿Para qué sirve la reina? Bueno, es un tótem. Claro. Y los tipos bancan de sus impuestos una monarquía que no sé para qué sirve, ¿no? Porque es un tótem, ellos saben que lo identitario de ellos depende de que esa reina exista. Esto es lo que pasa, o sea que uno puede mantener lo identitario aún en la divergencia de muchas culturas, pero bueno, y después sumar desde lo identitario es como
a ver, vamos a psicologizar un poco la cosa, es como en la pareja, o como cada uno es cada uno y suman y esa pareja se hace fuerte cuando cada uno tiene su identidad, no cuando uno se subordina al otro. Llevado a lo general es eso también, es, bueno, lo identitario tiene que marcar, tiene un territorio, tiene un mito de origen, un mito fundante, es decir, de dónde vienen los países, y un destino común. Claro. Entonces, bueno, esto es Estados Unidos. Nosotros tenemos un mito fundante que, bueno, es una cachivache, son todos convictos, pero vienen Mayflower y armaron un país. Sí, bueno, pero es un origen en el que todos se miran y tienen un destino-nación. Vos llegás desde Puerto Rico, llegás de México, llegás de Argentina, llegás de Guatemala y vos entras en ese carril. Sí. No sé si me explico. Entonces, ahí vos tenés una diferencia muy grande, cuando es una cosa una nación. Después otras naciones, bueno, cuesta mucho conquistarlas, digamos, de hablar con él, porque tienen raíces fuertes. ¿Qué es lo que pasa en toda Asia? Porque dije, no hay problemas graves de drogas en Asia. Es que no tienen los mismos problemas que tienen en Occidente. Son países profundamente identitarios. Sí. Uno puede no coincidir, qué sé yo, con la identidad, pero son países. Sí, pero estas culturas que de alguna manera son un poco más libres, Argentina, vamos a poner, o Estados Unidos, que se caracterizó por traer profesionales más que nada en todo el resto del mundo para obtener ese destino en común. Yo pienso en el joven de hoy en día, ¿no? Ya que estuvimos hablando, y yo pienso que gracias a la globalización tiene de alguna manera acceso a entender por lo menos la cultura de otros países. Y yo creo que el joven mira a su país y no solo tiene que sentir una identidad, pero tiene que sentir una identidad de progreso, como diciendo, che, mis valores van con esta cultura de este país y poder crecer en base a eso, tiene que poder ver un futuro. Entonces, yo lo veo un poco del lado de eso, como las consecuencias de la globalización. Yo creo que la globalización nos impone una reflexión fuerte de cómo no perder lo identitario y a la vez tener la cabeza lo suficientemente amplia para tomar toda la riqueza de lo que signifique hoy nuestro acceso a todo lo que vos decís, que es una riqueza enorme. Hoy uno puede estar casi minuto a minuto al tanto de todo. Hoy viajás a otro país y es muy poco lo que te sorprende, aunque no hayas estado nunca, porque vos sabés que llegás con un profundo conocimiento de dónde vas a llegar y, no sé, hasta sabés dónde comerte el pancho que a vos te gusta en cualquier ciudad del mundo. Qué sé yo. No, y de alguna manera también entender que de alguna manera todos somos programables y que hay un componente también de propaganda nacional en todos lados. Si lo pensamos en Corea del Norte, el sistema que tienen, ellos creen que tienen un buen sistema. Entonces, cada uno, digamos, tiene que verlo con sus propios ojos, yo creo. Es que yo creo que los grandes problemas hoy, o muchos, no sé, los problemas de salud mental hoy son de alienación. Es decir, pues es muy fuerte, es casi como un llamado de tus genes, el identitario. Y entonces te lo intentan borrar. Claro. Y ahí hay una lucha que en muchos casos termina en locura, en la alienación, en el sentido más estricto del término. ¿Por qué digo que yo creo que es difícil de explicar? Voy a poner un ejemplo, me van a matar, pero vos fíjate que fue la movilización del campeonato del mundo. Sí. Millones de personas, como que hay un llamado del fondo de la historia que te hace ponerte una camiseta celeste y blanca y festejar como no festejaste nunca, y hay algo que es un llamado a la historia. Entonces, ahí hay una potencia enorme que yo creo que es irrefrenable. Lo que pasa es que te intentan desvincular permanentemente de tus orígenes, de tu raíz, de tus cosas. Y esto no significa un nacionalismo chauvinista ni anti el otro. Pero de alguna manera es una forma también de que seas más manipulable o que no conozcas tanto tu identidad y que no tengas nada para qué aferrarte y que luchar, va por ese lado, por ahí. Yo creo que es así, yo creo que es como, no sé, el resto del mundo, la relación de fraternidad debe ser, o sea, de cualquier etnia, de cualquier religión, de cualquier pensamiento, uno debe sentir siempre que es un hermano. Sí. Ahora, es muy importante, incluso entre hermanos, de vuelta a lo identitario, para ser global, vamos a decir, yo no tengo que perderme, yo necesito tener un ancla en quién soy. Sí. Voy a decir otra cosa polémica. Un cable a tierra, por así decirlo. Hoy te hacen pelear hasta con tu propio cuerpo. Sí, es verdad. Negar tu propio cuerpo. No estoy hablando de tu orientación sexual, tener la que quieras. No. Pero la negación, yo te voy a decir una cosa que lo dije en un podcast, fue polémico.
Cuando yo me formé en psicología, la diferencia en ese delgado borde con la enfermedad mental, el concepto de enfermedad mental, porque no la salud mental, bueno, ¿cuál es la enfermedad mental? ¿Y cómo la definías? Y en realidad la definías a través de un concepto que en ese momento existía, que no existe más, que era el juicio de realidad. El juicio de realidad. Cuando vos perdías el juicio de realidad, estabas en problemas. Tenían que sonar todas las alarmas y había un trabajo terapéutico que hacer, que era traerlo. Es decir, el tipo, bueno, se usaba mucho el dibujito, la caricatura del loco como Napoleón. Los locos eran Napoleones, tipo que se creían que eran Napoleón. Entonces vos en el consultorio que te decían, no sos Napoleón. Claro. Napoleón fue un emperador francés, se murió en 1821, y vos vendés empanadas en Claypole. No sos Napoleón. Traerlo a la realidad. Bueno, entonces hoy vos tenés transespecies, personas transespecies, que se creen pez, se creen pájaros, se creen... Y está bien. Claro. Está bien. No puedes negar. Claro, vos podés tener la orientación que quieras, pero no perder el juicio de realidad. Claro, con el delirio y la alucinación. Hoy, ¿qué hace la salud con una persona? Hoy lo convierte en pez. Le pone aletas. Lo puede hacer un cirujano, si tenés la plata para pagarlo, te pongo aletas y anda a nadar. Es polémico lo que digo, yo lo sé, vivimos en un momento de relativismo absoluto, bueno, que sea lo que quiera cada uno y demás. Pero me parece que hay una cosa que se llama juicio de realidad. Mirá, yo soy una persona que le gustan los peces, perfecto, me encantaría ser pez también, pero soy un ser humano, ya está, mi especie es la especie humana. ¿Qué le voy a hacer? Y el hecho de que a esta altura discutamos cosas que van en contra del sentido común, ¿no tendría que ser alguna forma también de realmente privarnos de las discusiones que sí son importantes, por así decirlo, o de utilizar ese tiempo y esos recursos para decir, che, realmente debatamos en cosas que realmente le funcionan a las personas y que van a volverle a realmente por ahí conectarse con su identidad? Pero no, tenemos que debatir si una persona hay que exterminarle un brazo porque se siente pez, por ejemplo. Yo creo que hay un trabajo de radicalización y polarización, de polarización y radicalización. O sea, no sé, crear divisiones disociativas, no de la persona solamente, sino disociativas entre nosotros, crear divisiones que creemos que apuntan al odio, a generar un odio. Yo tengo que odiar porque yo soy vegano y vos carnívoro, yo tengo que odiar porque lo que fuera, por los clubes de fútbol, y matarnos, bueno, no va la hinchada visitante a la cancha, fíjate la locura a la que hemos llegado para un partido de fútbol. Pero hemos visto en la rural, esto de que fueron los... Bueno, en la rural hubo una guerra de gauchos contra veganos, que vos te morías de la risa y de repente te veías envuelto en que no podías no estar en una conversación, que no tomaras partido. ¿Vos estás con los gauchos o no? Con ninguno, la verdad es un tema que nunca me interesó, no me parece determinante, pero es cierto, como vos decís, que son temas que uno podría pensar, bueno, solo distractivos, pero además distractivos no, van formateando y configurando una forma de sociedad, una forma yo te diría, de desarraigo, de perder el anclaje con todo lo identitario, de vuelta. Mira, te voy a contar una cosa. Para mí es muy importante, uno de los trabajos muy fuertes que se han hecho, creo yo, a nivel de manipulación, es la desarticulación de la familia. Claro, sí, típico. O sea, romper la familia. El núcleo. Hace poco tenía una conversación con amigos, compañeros míos de la carrera, y que nos seguimos viendo por suerte, que hemos mantenido una gran amistad, y todos estaban muy contentos porque Netflix había como accedido a producir El Eternauta, una cosa que para mi generación había sido como una gran bandera y demás, pero que significó esa historieta en nuestra historia, hasta dirían la de mis viejos. Y yo digo, qué raro Netflix, ¿no? Porque yo miro con mucho, por ahí hasta mucho prejuicio lo que es Netflix. Porque Netflix es un gran reconstructor de historia. Yo cuando vi en Netflix que había una serie de la reina Victoria y que en la corte inglesa de la reina Victoria había afrodescendientes, dije, no puede ser tan canalla. Sí. La reina Victoria fue la principal
la pirámide, la punta de la pirámide del mercado negrero más grande del siglo XVII y XVIII. Y tenía negros con miriñaques en la reina, en la corte, que bueno, bailaban el minué, ¿viste? Digo, no puede ser tan cínico. Entonces digo, ¿qué habrán hecho con el Eternauta? Y en el Eternauta, uno de los peajes que tuvieron que pagar fue precisamente porque en la historia original, lo primero que hace el personaje, no sé si lo vieron, lo primero que hace el personaje en la historieta oficial es ir a ver a su mujer y a su hija. ¿Cómo están? Creo que era Martita, la hija, y la mujer. Va corriendo, desesperado, a ver que su mujer esté bien. Él está jugando el truco con los amigos, eso sí pasa. Que la mujer esté bien y que su hija, lo primero que hace, la reacción más íntima y visceral, la familia, va a ver cómo está la mujer y cómo está su hija. En la serie de Netflix, Darín está divorciado, su hija se está fumando un porro en un velero con amigas y pasa sin pena ni gloria cuando la hija vuelve a la casa. Me parece que quedó como... Primero parece que era un motor del guión, que el tipo, ¿dónde está la hija? ¿No? Que no estaba con ellos. Pero son pequeñas gotitas de esta reformateo de uno. Y así con detalles. Pensé que este ejemplo que pongo por ahí fue tonto, pero son pequeñas gotitas con lo que te construyen el mundo del afrodescendiente con la reina Victoria bailando el minué. ¿Y vos crees que todo eso? Sí, pero apuntan a una población joven que por ahí, de vuelta, no está del todo educada en esos temas, que realmente se empieza a programar de a poco con la visualización, que esa es la realidad que fue realmente hecha. Y vos, que sos de otra generación, que por ahí la habrás estudiado desde un libro, decís, no fue así, yo sí tengo el documento de cómo realmente fue. Entonces hay algo en la historia que no machea, pero es interesante. Sí. Y hoy es eso. Bueno, no te digo, en mi generación se comió todos los amagues también, no te estoy diciendo que... Obvio, es que siempre tiene que haber un amague. Leía el libro, los libros habían tenido además, había corrientes en la historia, o en los historiadores, de los revisionistas, de los que miraban, que bueno, fíjate, todo eso pervive y en nuestra generación muchísimo también. Los que estaban a favor de Mitre, de Sarmiento, de Rosa, de Perón, de Irigoyen, de que eso eran discusiones, y vos sabías que dónde está la verdad en todo esto, también todos teníamos eso. Pero bueno, hoy como que también hay la misma, vamos a decir, está tan servido todo que lo ves y tenés como un relato permanente con toda la potencia que tiene la imagen, porque yo creo que han instalado muy fuerte que la forma de incorporar tu visión, tu cosmovisión es muy visual hoy, sí. Desde jugar los juegos, hoy tenés todo servido en los juegos, qué sé yo. Y eso no quiere decir que esté mal esto y peor lo otro. Yo creo que hoy hay más chance de no ser, de que si tenés un espíritu inquieto, que no esté apagado al área 25 de Brodmann, por lo que tomás o fumás, que esté muy activo y muy inquieto, vos hoy tenés muchas más chances hoy, que en la generación nuestra, de ir mirando sucesos, qué sé yo, que no están en todos lados, porque no ves tan servidos, pero tenés que tener un espíritu inquieto y muy cuestionador de ¿será así? ¿Será lo que veo? ¿Cómo hago para...? Y que hace un desafío hoy de un ejercicio mucho más intenso, de ¿será así? ¿Será esto que estoy viendo? ¿Esto que vi? Y más ahora que veía hace poco, no sé, con alguna exageración, que la generación de ustedes va a ser la última que va a poder diferenciar la realidad real de la realidad virtual, porque ya la inteligencia artificial te puede hacer decir a cualquiera lo que quieras en una imagen, y ahí ya estamos en problemas, ¿no? Cuando ya directamente está ese juicio de realidad del que hablaba ya es inalcanzable. Sí, son dos cosas, porque uno es lo que pasó hace unos años, que está pasando, o sea, es como consecuencia de lo que pasó hace unos años, que es esto de que cuando vos hablabas del cambio de paradigma con respecto al concepto de enfermedad y la pérdida de juicio de realidad, y ahora la inteligencia artificial. Entonces tenés dos hechos ahí que van a hacer que el juicio de realidad esté totalmente transgiversado. O sea,
No sé, es muy, muy interesante. Y además de eso, sumarle, si querés, un poco lo que estuvimos hablando, que viene antes, todavía en la historia, que es esto de adormecer ciertas áreas del cerebro. En este caso vos mencionaste la rebeldía como una muy importante. Y también lo pienso por esto, también he leído sobre los mecanismos para, de alguna manera, reducir la testosterona en los hombres, ¿viste? Como asociaba a la capacidad de decir que no, de rebeldía, de confrontación, etcétera, etcétera. Entonces, no sé qué tenés para opinar de eso, me parece muy interesante. Mirá, solo que más o menos uno sospecha, porque el tema se refiere, solamente podés asomarte. Mira, hoy las riquezas, las fortunas más grandes del mundo no necesitan personas para producirlo, para llevarlo más claro. Hasta mediados del siglo pasado, del 1900, a la cabeza de la concentración de riqueza estaba el sistema financiero y, en algún sentido, la industria. O sea, vos tenías que ser Tesla, tenías que ser General Motors, tendrías que ser el dueño de eso, y tenías en el mundo 60 o 70 mil familias trabajando, generando, con los modos de producción industrial, la riqueza. Hoy las 5 fortunas más grandes del mundo casi no tienen empleados. Pensalos. Desde Amazon, Google, lo que vos quieras. No tienen empleados. Por lo tanto, les sobra la gente. Hoy la riqueza no necesita personas para ser generada. Y sin embargo, no para de crecer la población. Entonces, la gran pregunta es: ¿qué hago con los seres humanos? ¿Qué hago con el excedente demográfico? Claro, que ya no los necesito. Muchos se morían antes también en las guerras, en los conflictos bélicos. Entonces, hoy en día, si bien tenemos guerras en el mundo, pero no tenemos guerras mundiales, por lo menos ahora, ¿no? Exacto, por ahora no. Entonces, ¿qué herramientas uno puede tener para hacer que dejen de aparecer seres humanos por todos lados? Entonces, yo creo que todas las políticas de control reproductivo van a ser muy florido toda la creatividad que surja hoy para que la gente tenga menos para que dos no tengan otros dos, como es básicamente la familia tipo de antes, dos humanos teniendo dos humanos, que no que dos teniendo uno o dos teniendo ninguno. Yo vamos a decir la idea o las herramientas más soft serían estas. Y después otras un poco más crueles también. Sí, porque si lo pensás de la esterilización... Con la eliminación, sí. Sí, con la normalización y exceso de uso de pastillas anticonceptivas en las mujeres. Y después esto está pasando también en muchas empresas corporativas, ¿viste? Están empezando a financiarle a sus empleadas mujeres, no sé, el congelamiento de óvulos y demás, como para que realmente posterguen la maternidad a toda costa y realmente se mantengan en el mundo corporativo a más no poder. Eso es muy interesante también. Y hay un artículo que sacó JP Morgan, que si no me equivoco era para más o menos el 2035 por ahí, que se llama en inglés The Rise of the She Economy, como la economía de la mujer, donde claro, todas estas mujeres que en algún momento solían ser madres por la edad, ¿no? por el rango etario, van a estar en el mundo corporativo, porque lo van a tratar de postergar y postergar y postergar gracias a toda esta tecnología que un poco se los tiran en la cabeza. Sí, obviamente que ahí sutilmente se van mezclando cosas. Obviamente yo creo que también ahí hay un relegamiento que ha tenido la mujer como por ser tal a lo largo de la historia en cuanto a su rol y su potencialidad en la sociedad. Creo que intencionalmente a lo largo de siglos ha sido relegada en un montón de cosas que a mí me parece horroroso que eso haya pasado, y creo que de las cosas buenas que están pasando es como que el género hoy no puede implicar una diferencia en oportunidades, en posibilidades y en derechos, mucho menos. Eso me parece una cosa maravillosa. Obviamente lo que no estoy de acuerdo es que
es que también te hayan instalado que deben odiarse entre los géneros Eso te iba a para decir. alcanzar esa Una, chance. La una verdad que ahí, competencia interna entre el hombre y la mujer, en vez de ser un equipo, es como una otra guerra. vez metido toda esta cuestión, con también algún argumento que la verdad que deberá resolverse también de alguna manera, que la cuestión biológica hace que no estén los dos géneros en las mismas condiciones. Que me refiero al embarazo. El embarazo en la mujer es en esta, vamos a decir, situación de alcanzar los mismos roles, esos meses del embarazo, no digo la crianza, porque creo que por suerte hoy debiera, sí, el amamantamiento, o sea, son cosas biológicas que son, Claro. no se puede modificar, pero creo que sí en los roles puede haber y viene habiendo modificaciones más en el cuidado del hijo y demás, pero el embarazo también es un elemento que a veces vamos al deporte, por ejemplo, ¿no? En el mejor momento de esto llevarlo después a la vida laboral, en el mejor momento de un deportista, en la misma edad, la mujer tiene que postergar su maternidad y demás, porque si no está 9 meses o más que no puede seguir compitiendo, cosas que deberán resolverse, pero bueno. Más allá de todas estas cuestiones que sí pesan, digamos, son biológicas e irrefutables, yo creo que hay cosas que vienen sucediendo y que son buenas, que se vienen acomodando, pero otras que la verdad que nos están metiendo en batallas que no son las que tenemos que librar de verdad. Claro. Sí, y hay otros temas que también se me vienen a la mente, que lo hemos conversado anteriormente, que es, si pensamos en esta línea cronológica, vos primero empezaste hablando de la droga como el tabaco, y después pasamos a hablar del porro, como una de las generaciones más jóvenes. Y no puedo dejar de pensar en la ludopatía también. O sea, el concepto de esto que ya hablamos de Netflix, hablamos de las redes sociales, y la cantidad de publicidad que hay sobre las casas de apuestas que hay. Y también la normalización de apostar en el día a día, en los jóvenes con facilitación como de Mercado Pago, un montón de billeteras digitales que hacen que incluso menores de edad lo puedan hacer, que puedan inyectar plata por Ualá, Mercado Pago y lo puedan pasar a las casas de apuestas. Me parece que está bueno que hablemos de eso. Sí, mira, acá también ocurre una cosa que me quedaba con el tema anterior y vengo a este porque va por el mismo lado. Acá lo más complicado hoy, y esto sí para la gente que está estudiando psicología, creo que lo más difícil es que todo esto que yo comento está tan arraigado en muchas personas que vos estás convencido que estás tomando tus propias decisiones. ¿Sí? Por ejemplo, vuelvo al tema de la maternidad y demás, no la voy a postergar, una cosa que es una decisión libre y que te has liberado y que estás liberada o liberada y que estás tomando tu propia decisión. Esto es lo más complicado que hay. Vos estás preso y presa de un algoritmo que vos mismo has ayudado a construir. O sea, sos como el carcelero, tu propio carcelero. Vamos a las ludopatías. Las ludopatías son, creo que como pocas veces, una epidemia impuesta, absolutamente impuesta y formateada. Y que vos estás como que entras también en esa... Mira, hace unos años atrás trabajamos con algunos legisladores en la idea de, bueno, ¿cómo regular el tema de los bingos? Vamos a empezar por lo más básico, después vamos a complejizarlo con los sitios de plataformas de apuesta. Y vos sabés que era tan sencillo. No sé si vos fuiste alguna vez a un bingo o un casino o entraste a un casino. Yo te digo porque también vivo cerca de acá del hipódromo y me tocó hace poco entrar ahí, no podía creer lo que estaba viendo. Y ahí no son jóvenes, son gente más de mi generación o más grande todavía. Entonces decíamos, mira, ¿qué cosas? Y esto es psicología pura. Y por ahí los chicos que están estudiando ahora van a tener la oportunidad de mirarlo más en las redes. Vos hacés que un bingo tenga luz natural.
detalles de psicología de perro de Pavlov, básica. El que piso, tenga luz natural, el que la persona que esté apostando simplemente vea por los cambios de luz que está pasando el tiempo y que vos seguís ahí. Ningún bingo, ningún casino tiene luz natural. Y te preguntás por qué. Bueno, porque atrás hay colegas, psicólogos y demás que están pensando cómo enfermarte, cómo hacer que no pares de jugar. Segundo, hacer que ninguna máquina haga ruido o que hagan ruido todas, no solo la que están pagando, sino la que se está quedando con tu plata también haga un ruido. Porque ese estímulo del perro de Pablo, otra vez, está escuchando a alguien que está cobrando, que está ganando, y plin, 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 y vos mayor es tu desesperación. Tercero, que los juegos tengan pausa. Y pensarlo en tu hijo y la Play, y pensarlo en tu hijo y las apuestas que son al momento. Vos sabés que incluso, se lo contaba alguien que está metido mucho en el tema del fútbol. ¿Por qué demora el VAR? Porque están apostando. Porque las mismas plataformas que el mismo partido que estás viendo te promueve a que juegues, apuestan a si fue penal, no fue penal, si fue offside, están apostando. Él lo sabe en tiempo real qué pasó, qué no pasó. Y demoran de acuerdo a cómo se mueve en el tema de apuestas. Por eso están en una central. Ese nivel de detalle, que por eso contaba lo del bingo, que por ahí es casi paleolítico, sí, lo del bingo. Pero quiero poner, por lo menos, no lo he investigado yo, sino que por ahí alguien que le interese en la psicología, que empiece a investigar todo lo que hay en una plataforma de juego que te enferma. Intencionalmente te enferma. Te enferma que no pares. La pausa, ¿qué significa? La pausa es que, por ejemplo, querés comer, te vas a comer a otro lado, que no te traigan la comida a la sillita donde estás, en el slot, en la máquina de tragamonedas. Que respires y vas a otro lado. Todo eso puede pautar y pausar tu ritmo de juego. No, invita a la reflexión cognitiva en esa pausa. El largo camino esta es la palabra que yo creo que atraviesa toda esta conversación que estamos teniendo. Que es dura, que no sé qué, pero es enajenación. Enajenación en el sentido literal del término. Ser lo que no sos. Son todas estrategias enajenantes y que tienen muchísimo que ver con la psicología. La palabra clave del mundo que se viene es la enajenación. Y en todo caso la resistencia a la enajenación. Yo te diría que si hay una militancia que hacer hoy, no es ni política, bueno, que quiera hacer política, ni religiosa, tener la religión que quieras, ni la enajenación. Encontrar el punto, ya te digo, donde vos resistís la enajenación. Y es tan difícil hoy, ha sido difícil siempre, pero yo creo que es tan difícil hoy en el entorno tecnológico en el que estás, y más si crees que hay un plan, no de uno ni de dos, no creo que hay un comando, pero hay una forma hoy de conservar un status quo a través de la enajenación, que puede tener distintas terminales, no digo que sea ni un país, ni una empresa, ni un tipo, pero que mantener un status quo, de que tengas todos serenitos, calmaditos, sin cierto nivel de control sobre todo lo que pasa, no tengo dudas. Y me parece que con el juego, bueno, pasa mucho de eso. Hoy, siguiendo el tema de la pausa, lo que me pareció más impresionante cuando lo supe, van con pañales a jugar. Van con pañales descartables. ¿Vos sabés, Rama, lo que es llegar a eso? Que no desprenderse 5 minutos de la máquina para ir al baño. Los viejos, las viejas, Dios mío, no se lo puede decir viejo, con pañales a jugar al slot. Y te aseguro que pasa. Porque no pueden. Entonces, y esto además es todo programado. Sí. Entonces, imagínate hoy los juegos, cuando explotó el consumo de cerveza, otra cosa que voy a contar en la historia, muy, muy viejo todo esto. La cerveza se consumía 8 litros por habitante en los 80 en Argentina. 8 litros por habitante. La cerveza era una cosa prácticamente marginal en el consumo argentino y consumían mucho más vino que cerveza. ¿Cuándo explota
cuando empiezan las cerveceras a decidirse a entrar en el mercado de menores de edad. ¿Cómo llegan al mercado de menores de edad? A través del deporte. Porque otro tema de la psicología, yo tengo un público de colegas o futuros colegas, en términos publicitarios, el deportista es el señuelo más potente, de mayor pregnancia, como se llama en publicidad, en el público menor de edad. Es un referente de algo. Como... Es lo que más idealizas. Todos sí. soñan, ahora chicas y chicos con entrar al Monumental, a la Bombonera, y que el público aplauda. Conseguir que esa figura, o mientras esa figura actúa, o esa figura misma, fíjate las camisetas de los clubes de Argentina hoy. Creo que no hay ningún club grande que no tenga una empresa de juego. Claro. En la camiseta. Cuando te quieren instalar una cosa desde muy chiquitos, usa el deporte. Y esto está pasando. Pasó con las cervezas en los 90, todos los clubes que salían campeones tenían la marca de cerveza hasta el año 2000, 2002. Y ahora es todo juego. Y entonces, bueno, una de las cosas también que hay que entender otra vez todo este fenómeno dentro de la idea de la mercancía. Entonces ahí vas a entender un poco más por qué vos tenés el crecimiento que tiene el juego. Con una cosa que yo te digo, hoy, por lo menos en términos regulatorios, es casi imposible de meterle bordes, que son la red, las formas en las que estos... No, la forma como está diseñado el celular. Bueno, por ahí lo conocés, pero filósofo Byung-Chul Han, que habla mucho de esto, ¿no? Sí, claro. Sacar los botones a los celulares, de hacerlo el borde cada vez más fino para que incluso el dedo sienta menos resistencia al pasar. Y yo creo que eso está muy, muy relacionado, porque si bien el casino tiene un montón de cosas que están impulsando para que la persona se quede ahí, como vos mencionabas bien, el tema de la luz, el tema de que no hay relojes y demás. Pero esto es mucho más rápido y el casino de alguna manera tiene el único, digamos así, regular sería el tema de ser mayor de edad. Que esto supuestamente también, pero yo te digo que no, porque es imposible. No hay una persona que te llame y te dice, a ver, hagamos una videollamada a ver si sos mayor o menor de edad. Eso no pasa, porque pueden entrar con la cuenta del padre. O sea. Sí, no, por eso digo, hay cosas que existen desde hace mucho tiempo, décadas, algunas cosas siglos, pero que hoy tienen un nivel de instrumentación obviamente tecnológico y lo que va a tener a futuro, no quiero, se me cuesta imaginar. Me preocupa un montón de cosas de esto, porque realmente alteran muchas cuestiones que otra vez nos vuelven a mí me parece, nos vuelven a imponer la idea de dónde está lo natural, si existe lo natural, porque ya nos cuestionamos todo, si existe algo que es el verdadero self, el verdadero ser, el verdadero... dónde está y dónde realmente estamos convencidos que como está el adicto convencido de que durante mucho tiempo que la controla, que la pilotea, que no le va a pasar nada, que él no es ese tonto que está ahí internado, babiado en una comunidad terapéutica, que nunca le va a pasar eso. Esa idea de dominio absoluto que te hacen sentir sobre tus propias, que vos sos el dueño de tus decisiones, bueno, otra vez Byung-Chul Han es justamente quien más énfasis ha puesto en esta idea de que sos tu propio carcelero. Claro. Sí, es lo que más me llevó de esto es el tema de la enajenación, esto de ser o no ser y de qué te estás apropiando, ¿viste? Porque si vos no sabes cuál es tu identidad y no sabes por qué estás luchando, vas a luchar por algo que te dijo alguien o que te convenció alguien y que encima vos ni siquiera sabés que te están convenciendo. Entonces, justamente lleva a que la gente haga un montón de actitudes para poder alcanzar algo que, en primer lugar, por ahí es inalcanzable, y segundo, que no es realmente lo que está asociado a su identidad, a su self, como decías vos. Sí, a mí me gustaría, no sé, en algún momento también tener un trabajo, en jóvenes hoy. ¿Qué consideran identitario en ellos? ¿Que dónde está su identidad hoy? No escuchar simplemente, quedarse escuchando. Claro. Quedarse escuchando, ¿dónde está la identidad hoy? ¿Qué es lo identitario? ¿Qué te hace? Digamos, y si, por ejemplo, para uno, por lo que conté de los 5 millones de personas en el obelisco el día que salimos campeones, bueno, ¿qué es lo argentino para vos? ¿Qué te hace ser argentino distinto a otra persona? ¿Qué es lo identitario tuyo? Los colores, la bandera, ¿qué es lo identitario?
dentro de nosotros. Por ahí no es ni siquiera el país hoy, y ahí ya, para mi manera de pensar, estaríamos en problemas, que ni siquiera sientas de dónde venís, tu origen, tu raíz. Todo eso me parece a mí que hoy, sin poner ninguno de estos últimos comentarios que hice, sin poner ninguna, vamos a decir, pista que pueda influir desde uno proyectado. Lo que cada uno pueda. ¿Dónde está hoy el sentarse. identitario? ¿Qué sería el identitario para vos hoy? ¿Qué te mueve a algo que tenga un anclaje identitario en vos? Me parece que eso hay que encontrarlo y aferrarse a eso y resistir, porque yo creo que el riesgo de lo enajenante se está viendo y tiene consecuencias. Y tiene consecuencias de todo tipo, tiene consecuencias psicológicas, tiene consecuencias sociales, tiene consecuencias políticas, hoy, por lo menos a mí, me disgustan todas las consecuencias. Entonces, no sé. Sí. Pero también está eso, también hay un relativismo que... ¿Qué tiene? ¿Qué tiene malo? ¿Qué tiene malo? Bueno. No, es que yo lo veo por ahí también en el tema de la adolescencia, ¿no? Porque es esperable que haya una crisis de identidad en la adolescencia. Claro. O sea, estás duelando un cuerpo, estás pasando una nueva etapa, te vas a cuestionar un montón de cosas, no te vas a reconocer con el espejo, o sea, vas a tener un poco de despersonalización. Pero el tema es que eso, no creas que es algo que se resuelve de la manera que te están contando que se resuelve, ¿viste? Bueno, por eso apuntan ahí, porque es un momento de absoluta vulnerabilidad, porque vos estás, como vos bien decís... Y es una transición, o sea, esa sensación que puede llegar a sentir el adolescente, que es esperable en todos los adolescentes, no digo, en todos, es una transición, como es esperable que una persona por ahí de 70, 80 años, porque haya dejado de trabajar, tenga, no sé... Otros problemas típicos de esa edad, me refiero. Sí, yo creo que, mira, la etapa de la adolescencia es una etapa muy descuidada históricamente por todo. Yo vengo del campo de la salud. Es como que, viste, no, pero si en ese momento no te puede pasar nada. No hay un servicio de adolescencia desarrollado como hay pediatría para los niños, gerontología o la clínica médica para el adulto. No hay una mirada sobre el adolescente, le han soltado la mano desde muchos lugares mientras estaban pasando, menos desde el mercado, mientras estaban pasando muchas cosas ahí, mientras estaban apuntando con los cañones, no solamente de vulnerabilidad por lo que vos decís, que es un proceso, digamos, difícil y crítico en el sentido de crisis en cualquier momento de la historia, porque es nada menos que como cambiar el cuerpo de niño o de niña y pasar al cuerpo de mujer, de hombre, que ya es un cambio de todo tipo, ¿no? Los cambios que se producen en 5 años de tu vida nunca más se van a producir. Y que además, bueno, eso es una explosión de salud, qué sé yo, todas hormonas que están generando un montón de cosas que si todo hubiera funcionado bien a lo largo de tu vida. Yo siempre digo, cuando vamos a colegios a hablar, nosotros somos una fábrica perfecta de todas las drogas que quieras ver. La que me digas la generamos nosotros. Nosotros, si hemos tenido una vida, pongo un ejemplo corto, ¿no? Digo, si vos abrazás a alguien que querés y realmente te funciona todo bien, si no tenés trastorno narcisista, no tenés traumas de infancia y demás, todo funciona bien. En 8 segundos es una inundación de oxitocina. Oxitocina, dopaminas, endorfinas, son los puntos del cerebro, los neuroreceptores de esos neurotransmisores, a donde van todas las drogas. O sea, el pibe que tiene un déficit en eso, tiene un hueco ahí, tiene un problema ahí, es donde no ha tenido la posibilidad de generar normalmente todo eso, hay un déficit ahí. Por una explicación de la droga desde el punto de vista químico es eso, va a actuar sobre los mismos receptores, no hay ninguna magia, sacarle la magia a la falopa, no tiene magia, va a actuar químicamente donde debió actuar el abrazo, donde debió actuar el placer, donde debió actuar el goce. Es verdad. La adrenalina, la merca, ¿qué es? La clorhidrato de cocaína, ¿qué es? Es una mercancía que va a actuar sobre el neuroreceptor de la adrenalina. Por eso el que se da un pase de cocaína tiene todas las sensaciones aumentadas de quien está en un momento adrenalínico alto. Es decir, todos tenemos esos momentos que nos sirven en nuestra propia biología animal, digamos, para
la defensa o la huida. Si vos venías medio dormido, tenés que estar más alerta, si venías distraído o distraída, tenés que prestar atención, y además tenés una fuerza física especial. Cuando a vos te sucede algo que te va a exigir una respuesta por encima de lo normal, la adrenalina es la que acude a generarte, ¿viste? Como hablábamos hoy de los endocannabinoides, te viene a resolver ese problema donde vos necesitas una respuesta por encima de lo normal. Eso es merca. Ahora, ¿cuál es el problema? Primero que nada, que cuando se fue el riesgo, el peligro, tu propio organismo tiene que bajar esos niveles de adrenalina, porque si no, explotas como un esfuerzo. La merca no, por eso los pibes que tenemos en el hospital con infarto masivo es porque no puedes estar al palo, o los que lamentablemente mucho más, hablando de espirales de silencio en los medios, mucho más de lo que se sabe, llegan a las guardias de los hospitales después de una fiesta con pastillas a la noche, que vienen infartados. Ha pasado muchas veces que te enterás porque, no sé, porque en vez de meterlos en un remis y hacértelos llegar al hospital, como hacen habitualmente estos empresarios, una vez pasó, unos años atrás, que llegaron las ambulancias del sistema público, que le sentió la cabeza y se informó que tenías 4 pibes muertos. Sí, es como pasó, bueno, en este caso no me acuerdo si fue el año 2016 o 2017 o de la fiesta de Time Warp. Bueno, eso estoy hablando. Sí. El error no fue que pasó algo distinto, lo que pasó distinto fue que fue creciente. Alguien se equivocó y llamó a una ambulancia del SAMI. Pero pasa más seguido de lo que nosotros pensamos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que vos no solo que hago el test peeling y sé si es buena o mala la pastilla, no, que vos estás a un nivel de excitación por encima de la tolerancia natural de la persona. Puedes estar 30 horas despierto, 30 horas bailando, 30 horas saltando, porque todo tu organismo va a colapsar en algún momento, y es lo que sucede. Entonces, el primer riesgo es ese, que vos estás generando un estímulo similar a la adrenalina, pero no lo puedes controlar ni bajar. Ni hablar de las consecuencias a largo plazo, porque ese neuroreceptor se empieza primero a ser específico a la merca y se va desentendiendo, por llamarlo poéticamente, de la adrenalina o de la oxitocina o la dopamina. Por eso cuesta tanto recuperar a alguien que consume cocaína, traerlo de vuelta a disfrutar de una novia que no sea del palo, de un grupo de amigos que no consuman, de una vida en torno a lo que consumen. Por eso cuesta tanto, porque ya se hizo específico ese receptor al producto químico que le metiste y fue perdiendo la función para la que estaba hecho, que era el abrazo. Es poético lo que digo, pero creo que no, pero tiene sentido, y en la psicología sabemos, pero... Entonces el problema de las drogas básicamente es que estás reemplazando cosas que por ahí en la vida te faltaron, o que no, ni siquiera te faltaron, pero en algún momento lo empezaste a meter y te pasa eso. Y lo tercero es el daño que produce, porque por más pura que sea, sigo el ejemplo del clorhidrato, produce no es algo tuyo, produce una lesión. En el caso de la cocaína, por ahí son trombos que se pueden ver en una tomografía simple. Claro. No, ni hablar. Pero bueno, claro, ya estamos llegando al final del episodio. Yo te quiero agradecer, la verdad que me encantó todo lo que comentamos, creo que le dimos una vuelta de tuerca a todo. Son temas re importantes y yo siendo joven y arrancando en este mundo, la verdad que me parece de mucha utilidad y espero que les sirva a todos los que nos están escuchando. No sé si tenés algo más para decir o si querés si tenés ganas, podés dejar alguna red de contacto, alguna red social, siempre eso es bienvenido. Y nada, yo por mi lado eso, agradecerte y lo disfruto un montón. No, yo también, para mí un gusto, agradezco la chance de comunicar dentro de los límites que uno tiene, como cosas que a uno le parece interesante comunicar. Espero que le haya servido a la gente. Te agradezco el espacio y a tus órdenes. Eso, muy bien. Gracias, Claudio. Bueno, eso fue todo por hoy y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.